Tres tipos diferentes de analistas y comunicadores de la política. 1. Los empleados militantes del poder. 2. Los lectores de boletines. 3. Los que hacen el esfuerzo por explicarte. Desde que existe la política, existen los puentes de esta con el ciudadano común. Entre los políticos profesionales y los ciudadanos comunes, siempre ha existido un intermediario que trata de entender lo que sucede en los círculos donde fluye el poder para después poder explicarle a las personas lejanas a este mundo qué está sucediendo ahí y cómo puede impactar su vida. La labor de estos intérpretes y explicadores de la política siempre ha sido fundamental, porque en ese espacio es en donde se construyen las narrativas, las historias y las percepciones sobre ese mundo que llamamos la política. Desde los reyes más antiguos hasta los modernos presidentes de nuestra era, la preocupación del gobernante sobre la percepción de la ciudadanía sobre su mandato ha sido central. No solo un tema de ego, se trata, la mayoría de las veces, de una poderosa herramienta para darle cauce a las decisiones más complejas y trascendentes con la menor resistencia posible. En ocasiones, la percepción del público que se busca es de bondad y de amor al pueblo, es decir, el gobernante busca construir la idea de que sus acciones tienen como causa el bienestar de la población y el origen de sus decisiones es el amor que el líder le tiene a su gente. Y así, lo que se busca es que la intención de las decisiones del poder sea el desarticulador de cualquier resistencia. Pero también está el otro lado. Existen miles de ejemplos en la historia de la política de gobernantes que prefieren ser percibidos como temibles, crueles o desalmados, para que sea el miedo de la población el que les permite gobernar con los menores obstáculos posibles. Tanto el gobernante que quería ser visto como un héroe amoroso del pueblo, como aquel que prefirió ser temido por su gente, requerían siempre del intérprete de la política, del explicador, del comunicador, de aquellos miembros de la sociedad que cuentan con alguna forma de voz o plataforma para construir esa percepción de la población. En época remota se trataba de artistas de todo tipo, escritores, líderes sociales o religiosos quienes eran los encargados de construir la narrativa que se convertía en herramienta de poder y luego en historia o en su peor obstáculo. Por eso los diferentes tipos de cortes antiguas buscaban tener siempre cerca y bien financiados a estos personajes porque de ellos dependía en gran medida no solo la eficacia de su poder, sino a veces incluso su permanencia en el poder. Uno de los bienes más importantes del Estado moderno y de la democracia es la liberación de la comunicación sobre la política. La libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la libertad de prensa de las repúblicas democráticas se combinaron para liberar a los intérpretes y a los explicadores de la política de las cortes antiguas y a convertirlos en agentes externos e independientes que buscan generar su propio criterio para después comunicarlo a su público. A estas tres libertades se añadió el derecho a la información, que obliga a las democracias modernas a transparentar los motivos, los procesos y las consecuencias de sus decisiones y actos. Con esos cuatro derechos fundamentales se busca que los gobernantes tengan la menor capacidad posible de manipular la percepción sobre ellos y sea el público, con la ayuda de comunicadores y explicadores independientes, quienes generen su propia idea y criterio de su mandato, para poder decidir premiarlos o castigarlos en las urnas. Por eso, son una pieza fundamental de las democracias los analistas, los columnistas, los comunicadores, los investigadores y los moneros, pero los independientes. Cuando este conjunto de personajes goza de libertad de pensamiento, de expresión y de prensa y tienen derecho abierto a la información pública, se crea una rica fuente de información y formación de la ciudadanía que puede generar su propio criterio y es menos susceptible de ser manipulada. Justo por eso los populistas modernos aborrecen a los analistas, comunicadores y explicadores independientes, porque son su mayor obstáculo para poder mentir, para poder manipular y utilizar impunemente el poder a su beneficio. No solo buscan atacar, presionar y exponer a los explicadores y comunicadores independientes. Hoy, uno de los recursos más populares de los populistas autoritarios es la generación de enormes aparatos de propaganda a través de medios tradicionales conformados por un ejército de comunicadores militantes que tienen como misión manipular la percepción de la ciudadanía a través de mentiras burdas y la normalización de los abusos y la corrupción del poder. En medio de los comunicadores y analistas independientes
Y en el aparato de propaganda de Estado se encuentra un inútil grupo que se dedica a la lectura de boletines y a la réplica de información. Vamos a analizarlos uno por uno. Acompáñame. Tipo número 1. Los empleados militantes del poder. No te voy a dar nombres para que este no parezca un chafa episodio de Revancha. A pesar del constante ataque que su servidor y este programa recibe de estos personajes todos los días, mi ego está en paz y no pienso gastar tu tiempo en revanchas. Sin embargo, me parece muy importante darte algunos tips para que los reconozcas fácilmente y no te dejes manipular por ellos. Tip número 1. La inconsistencia. Es fácil reconocer a estos personajes por su burda inconsistencia. Se trata, por ejemplo, de aquellos que contaban muertos en otros sexenios y le decían asesinos a presidentes anteriores por el fracaso en las políticas de inseguridad. Y hoy dicen que los 190,000 asesinatos que lleva este sexenio, que son un récord absoluto, son en realidad un triunfo, porque bajó la tendencia. Tip número 2. La incongruencia. Son aquellos que lloraban por la militarización en los sexenios de Peña y Calderón y se tiraban al suelo en las calles con velitas. Y hoy dicen que la constitucionalización de la militarización no es militarización. Tip número 3. La inhumanidad. Con tal de defender a su empleador, son capaces de burlarse hasta de los niños con cáncer sin medicinas y sus familiares y acusarlos de ser parte de un complot internacional para atacar a su pobre santón. Tip número 4. La salamería. Puedes también reconocerlos por sus porras cursis y ridículas a políticos que claramente financian esos aplausos. Y tip número 5, la irresponsabilidad. Al igual que sus empleadores, estos porristas profesionales nunca se hacen cargo de nada de lo que dicen. Son capaces de negar hasta la ignominia que dijeron lo que claramente dijeron y que está en video, cuando sus principios eran financiados por el grupo de enfrente, por alguien distinto. Este grupo de personas hacen un daño enorme a las democracias, tanto que pueden ser pieza clave en su destrucción, como en el caso de México. Durante 6 años, este multimillonario aparato se encargó de mentir sobre éxitos que nunca existieron, esconder fracasos y tragedias que sí existieron, y justificar y normalizar la corrupción y el abuso de poder que generaron la perversa elección de Estado que acabamos de sufrir. Aprender a verlos es el primer paso para exponerlos y quitarles el poder de manipular, porque sí, ese gran aparato, ahí está, ahí se queda. Va a seguir siendo financiado. Está operando más fuerte que nunca. Están por todos lados tratándote de convencer de que esta elección tiene una sola explicación. El gran amor del pueblo al obradorato. El gran amor del pueblo a la candidata que deja López. El gran amor del pueblo a los grandes éxitos que nunca existieron, que no están en ningún lado. Y el pueblo que perdona y disculpa el abuso y la corrupción con tal de ser visto, con tal de ser apreciado y con tal de ser beneficiado por este gran aparato llamado el obradorato. No te dejes engañar. Hay que verlos, hay que exponerlos, hay que saber reconocerlos para que no te dejes manipular por ellos. Tipo número 2. Los lectores de boletines. Parecerían los más inocuos, porque no echan porras, porque no editorializan, no generan debate y no toman partido. Quizá en una democracia normal, en la que los gobiernos se preocupan por no mentir en la información que ponen a disposición del público, los comunicadores que simplemente trasladan al público los boletines y discursos del gobierno tienen alguna utilidad. Es decir, en los países en los que todavía se puede exigir al gobierno no decir mentiras, o por lo menos no decirlas de manera sistemática como política de comunicación, los medios que leen boletines del gobierno o transmiten sus discursos son solo amplificadores de la información. Pero en un país como el nuestro, en el que el gobierno abiertamente miente de manera sistemática todos los días e incluso presume tener otros datos alternos a la realidad, leer boletines del gobierno, repetir sus discursos y mentiras, los convierte en amplificadores de la distorsión de la realidad. Me refiero a esos medios, esos comunicadores que son capaces de decir cosas como: hoy el presidente dijo que el país está en paz, o el presidente anunció que ya se acabó la corrupción, o el presidente dijo que en este sexenio se ha tenido más inversión que nunca, o el presidente dijo que ya rescatamos a Pemex. Esto sin ningún tipo de comentario, aclaración o verificación de la veracidad de esos dichos.
Solo multiplica en tu cabeza las veces que eso ha sucedido durante este sexenio, de todos los temas posibles, y te explicarás por qué tantas personas creen que en México hay paz, que ya se acabó la corrupción, que las obras de este sexenio son una maravilla o que todo funciona muy bien. Por eso, en un país como el nuestro, los lectores de boletines sí hacen mucho daño. Las personas, los medios, las plataformas que simplemente trasladan del gobierno la información a ti, hacen daño porque no se encargan de verificar que lo que dicen es verdad, porque simplemente leen y transfieren las mentiras. Y entonces este aparato se convierte en cómplice de la manipulación, en cómplice de la mentira, en cómplice de la alteración de los datos que deberían de conformar la realidad para que tú generes tu propio criterio. Tipo número 3. Los que hacen el esfuerzo de explicarte. Todavía quedamos algunos analistas y comunicadores y explicadores que hacemos el esfuerzo de observar la realidad para entender la realidad, para poder tratar de explicarte la realidad. A ver, no es un ejercicio de autocomplacencia ni de aplauso personal. La cagamos a cada rato. Seguido nos gana la panza y cometemos muchos errores de interpretación o de conocimiento de la realidad. Pero tenemos una vocación diferente a los otros dos tipos: servirte a ti. Quienes queremos ser analistas, comunicadores y explicadores independientes, aspiramos a generar valor en el servicio al público. Nuestro trabajo no depende de quedar bien con el poder ni con los accionistas que financian el medio que utilizamos. Nuestro trabajo depende de tu confianza, de ti, de la confianza que hace que regreses aquí semana tras semana. Para quienes buscamos ser comunicadores y explicadores independientes, es claro que el elemento central que determina el éxito o fracaso de lo que hacemos es qué tan útil soy para ti en la tarea de hacerte más fácil entender la realidad. Es decir, yo no pretendo ganarme tu confianza por ser puro o infalible. No soy ni lo uno ni lo otro. Yo pretendo ganarme tu confianza por la intención permanente de servirte explicando de manera sencilla algo tan complejo como la política. Por eso, en un momento tan complejo como el que vive México hoy, con un gobierno que despilfarra miles de millones de pesos públicos en paleros del primer tipo y depende de lectores de boletines del segundo tipo, es tan importante la supervivencia de todo aquel que se resiste a ser parte de los primeros o de los segundos. Los cientos de analistas, comunicadores y explicadores independientes que aún quedamos en México, somos parte muy importante de la resistencia, porque buscamos todos los días resistir a la mentira, resistir a la manipulación, resistir a la falta de transparencia y a la ausencia de rendición de cuentas, resistir a la promoción de intereses políticos y económicos personales, para darte una alternativa a la narrativa y al discurso oficial. Por eso te quiero pedir de manera muy especial que consumas, apoyes, promuevas a todos los analistas, comunicadores, explicadores, medios, organizaciones y plataformas independientes que aún tenemos la aspiración de resistir al poder para servirte a ti. No es nada fácil hacerlo, ¿eh? El riesgo personal, familiar y profesional en un país como México es enorme, pero también lo es nuestro amor y compromiso por México. Sí, quienes pretendemos mantenernos alejados de los intereses concretos del poder porque tenemos la aspiración de servirte a ti, necesitamos de tu apoyo. Lo necesitamos abiertamente. Necesitamos que veas estos medios, que los escuches, que los compartas con otras personas, que apoyes económicamente o de la manera que tú consideres más pertinente a todas las personas que queremos hacer comunicación alterna a la comunicación oficial. Es importantísimo en este momento. Es imprescindible para la resistencia. Yo te lo agradezco de manera enorme. Te agradezco que siempre estés aquí. Te agradezco cada que me escuchas o cada que me ves. Te agradezco cada que compartes, retuiteas y mueves este contenido por cualquier lado. Te lo agradezco porque gracias a eso existe Factor Kaiser y gracias a eso vamos a seguir en la resistencia. ¡Viva la resistencia!